Buen día. ¿Cómo andan? ¿Quiénes son los que han venido ayer a la charla? Además del disertante, por supuesto. Calvó, le he visto a Felisa y a usted, le he visto tener la foto, Mauro también estaba. A Joaquín no lo he visto. No estaba. Jean Paul también estaba. Estaban todos. Casi. Bueno, más o menos. Hacen el aguante, por lo menos. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos que continuar viendo bases de interconexión y siempre voy a empezar repasando qué es lo que vimos la clase pasada. ¿Les ha quedado alguna pregunta sobre la clase pasada? ¿Alguna duda? ¿Se acuerdan qué vimos la clase pasada? Bueno, están todos pensando en realidad en la evaluación que nos rendió ayer. Buen día. ¿Y el cafecito? ¿Ah? ¿Y el cafecito? No había justo ese trabajo de máquina. Oh, mira, Brian, te han dejado gamba. De menú. Estaban todos pensando en la evaluación que nos rendió ayer. ¿Cómo les ha ido en la evaluación? Más o menos. Bueno. ¿Estaba largo? Bueno, siempre, digamos. Bueno, pero tomaba bastante más tiempo, quizás. Obviamente, Luis Martínez, la tenía súper clara, sí. Obvio. No pasó. Ya vamos a ver cuando estén las notas. ¿Qué vimos en la clase del lunes? Empezamos viendo bases. ¿Qué son los bases? Vimos que son el medio a través de los cuales se conectan los distintos componentes de la computadora. No son solamente un conjunto de cables, o sea, son los cables por supuesto, pero además en realidad tienen varias capas. ¿Estamos? Y la principal de ellas es que tienen un protocolo que establece cómo se hacen las transacciones por esos cables. En general esos protocolos están basados en estándares. Los estándares son muy importantes, que es este tema, digamos, porque son los que aseguran compatibilidad, efectividad, eficiencia. O sea, que las cosas funcionen como deberían, funcionen bien. ¿Estamos? Entonces, así como ustedes están rodeados de estándares, HDMI, USB, Ethernet, que hacen que las cosas anden tan bien como las conocemos hoy en día. Y si creen que no andan bien, no saben lo que era antes. Otra cosa importante de toda la organización de bases es que no hay uno, sino que hay un montón de distintos tipos y que en general tienen una organización jerárquica. ¿Por qué de vuelta? Porque la jerarquía es una manera en la que manejamos los ingenieros para manejar la complejidad. Entonces, como son muchos dispositivos muy distintos, de muchas velocidades diferentes, las organizamos de manera jerárquica. De manera tal que los dispositivos más rápidos van por los bases más rápidos y los que son más lentos no molestan a los rápidos, van por bases más lentos y después los conectamos a los más rápidos a través de... Bien, yo iba a decir Brian, pero bueno, bien Alejandro. Otra característica importante de todas las bases es que en general requieren lo que dice ahí que es arbitraje. El arbitraje requieren de algún tipo de organización o de árbitro que maneje quién entra al bus en qué momento, quién está usando el bus en qué momento, qué transacción se está haciendo desde dónde hasta dónde, que es en todo sistema de comunicación, digamos, siempre hace falta un semáforo, un agente de tránsito, lo que sea, digamos, ¿sí? Es lo mismo, digamos, ahora vas vos, después va aquel. Ese arbitraje hay muchas maneras de hacerlo, no vamos a entrar en detalle, pero sí es importante que ustedes se queden con la noción de que hace falta alguien que sea un árbitro, o de algún arbitraje de alguna manera. Después vimos tipos de bases, clasificaciones de bases, de diversas maneras de clasificarlos. ¿Ese arbitraje se hace combinacional? No necesariamente, tiene varias, o sea, como a veces es complejo, a veces uno de los mismos dispositivos toma el control del bus y es mitad hardware, mitad software. No necesariamente el chip se dirige el que lo hace. No necesariamente, o sea, depende del bus. Como hay
230 bases, hay 200 en los cuales se lo hace por hardware, 210 en los cuales en mitad mezcla y así, digamos. Vimos topologías de redes, también se acuerdan de cómo conectar de distintas maneras los dispositivos. Después vimos las conexiones fuera de los chips, que en general hoy en día suelen ser conexiones seriales, sincrónicas, punto a punto. Por ejemplo, les mostré Ethernet y por ejemplo les mostré PCI Express, que es bastante común hoy en día. Ahí está PCI Express. Y después vimos lo que es la evolución del esquema de interconexión desde el dibujito precario con el que arrancamos el tema anterior a lo que es el Northbridge, el Southbridge, los dos puentes más comunes, y cómo eso se va moviendo y se va integrando todo dentro de lo que es el mismo chip hoy en día del procesador, para darle más importancia al procesador, menos cosas también a la mother. Y hoy en día están los System on a Chip, que es con lo que terminamos la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Alguna pregunta? Algo que no mencioné la clase pasada, que me ve que es un buen momento, es otra característica, otra particularidad de esto de que cada vez se les va sacando complejidad a las motherboards y se les va agregando a los procesadores, a los chips, es que se puede hacer las motherboards más pequeñas y se puede hacer lo que hoy en día son las single board computer, que son las Raspberry Pi y todas las variantes que hay. ¿Las conocen o no? Que son computadoras que tienen el tamaño de una tarjeta de crédito. Eso hace unos cuantos años era impensado. Y como hoy la motherboard no tiene grandes cosas ni grandes características, se puede hacer motherboard chiquita, ¿no? Y de hecho, no solamente el motherboard, sino que ya tiene todo, ¿sí? Pero son otras conexiones, otras características, pero se puede. Las nubes de Intel, supongo que deben implementar Claro, eso. lo mismo, ¿sí? ¿Escucharon lo que dijo Tomás? ¿O entendieron lo que dijo Tomás? ¿La cual de Intel? ¿La cual de Intel, Tomás? Las nubes son unas computadoras así. No tienen más de este tamaño y son tremendas, están buenísimas. Son las computadoras chiquitas, digamos. O el mismo tipo de las All-in-One. Las All-in-One que son un monitor que ya viene con procesamiento, digamos, con computador. Algo que antes, hace 10 años, no, o hace 20, no se podía, digamos. Sí, 20. ¿Alguna pregunta? Creo que me da pie a hablar de esta evolución, me da pie para hablar de lo que son las conexiones internas ahora dentro del chip, que era algo que Mauro me había preguntado, o Jean-Paul, de por qué era un anillo. Jean-Paul era, bueno, era alguno. Me había preguntado de esa conexión de adentro, es un anillo, siempre es un anillo, porque estaba dibujada como anillo, acá, era el anillo de conexión interna, en este dibujito. ¿Cómo? Todo esto que está acá, esto que está, el cuadrado grande este, es el sistema que está dentro del chip porque tiene varios procesadores, otras cosas que son el ANCOR, una interconexión adentro, esto es toda una red, adentro del chip. Entonces, lo que quiero empezar a ver arrancando es cómo son esas redes dentro del chip, que son las conexiones on-chip, cada vez más populares, porque cada vez se están metiendo más cosas dentro del chip. Entonces, donde antes había solamente un procesador, un camión de datos, un control, ahora ya hay de todo. Entonces, todo eso hay que interconectarlo. Además de conexiones on-chip, a veces la pueden leer como chip-to-chip, die-to-die, tienen varios nombres. A la larga hacen conexiones que son todas internas. Estas definen los controladores, definen capas físicas. ¿Se acuerdan del modelo OSI? Muy bien, 7 capas, bueno, todas estas en general trabajan en capas físicas. En general suelen ser paralelos. ¿Se acuerdan que al principio del tema yo les había dicho que los bases paralelos ya no se usan? Bueno, no se usan afuera del chip,
pero se están usando adentro. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre? Porque las distancias son tan chicas que es más fácil transmitir todos los datos de uno. Porque los problemas que ocurrían, tiene razón Alejandro, muchos de los problemas que ocurrían con los bases paralelos, ¿cuáles eran? No, los cables son largos, necesito mucha potencia para transferir los datos. Pero acá, estamos dentro del chip, los cables, entre comillas, que no son cables, son cortitos. Entonces, no hay tantos problemas de crosstalk o del skew que teníamos. Entonces, los cables son cortos. Y además, ¿por qué? Porque necesito transferir, o es mejor, digamos, transferir muchos datos al mismo tiempo. O sea, cuanto más anchos, más rápidos. Y transfiero más información. Y a estos que están adentro y que trabajan a la velocidad del micro, o más o menos, les importa que sea lo más rápido posible. Entonces, cuanto más datos pueda transferir, mejor. Entonces, por eso son paralelos. ¿Y qué podría decir por eso en serial? Ahí sí sería más lento. Quizás, no necesariamente, los bases seriales no necesariamente son más lentos. De hecho, PCI Express es serial y es mucho más rápido que muchos otros bases paralelos. Pero acá, por lo menos, son paralelos. Ahora son paralelos. El día de mañana veremos. La topología, en general, no es anillo, como estaba dibujada en la cosa anterior. En general van todos contra todos. ¿Por qué? Porque como uno fabrica el procesador, uno sabe cuántos son los que van conectados. O lo hace más o menos a partir. Entonces no es que después le voy a agregar un núcleo más. No, ya no se le agrega más. ¿Se entiende? Entonces eso ya está medio fijo. Entonces es más fácil hacer este tipo de topologías que son rápidas. ¿Rápidas en qué sentido? Buscan minimizar la latencia. Que las transferencias entre un L3 y el núcleo que lo requiere sean lo más rápidas posible. ¿Está claro? O que entre un procesador que le pase datos a otro procesador sea lo más rápido posible. ¿Está claro? Entonces acá se busca que las transferencias de datos sean cuantos más datos posible, en menor cantidad de tiempo, mejor. Porque estamos acá es donde se cocinan las cosas, digamos, ¿no? Después, entrada, salida, ahora me queda lejos. ¿Vamos? ¿Cuál es el problema que tienen estas redes internas? Que en general son propietarias. Dependen de cada fabricante. Y eso genera un problema de compatibilidad. En el sentido de que todas las tecnologías, o sea, viene AMD, tiene el suyo. AMD hace sus propios chips y para cómo conecta sus núcleos con la Infinity Fabric del 2017. Esa es la red de interconexión de AMD. Intel tiene el suyo, que es distinto. ¿Estamos? ARM tiene el suyo, que también es distinto. Entonces son todas distintas porque son ya la característica de cada fabricante. Cómo hace cada fabricante para conectar sus propios sistemas de chip. ¿Estamos? Entonces, y eso, ¿se acuerdan cuando veíamos el tema 2 chiplets? Algo, no voy a repasar tanto esta diapositiva, pero yo les había dicho que una de las desventajas de esto es que las interconexiones son propietarias. Entonces ahora que estamos en el tema 14, les muestro por qué y vamos a hablar un poquito más de las interconexiones. Vamos a seguir viendo esto en el tema que viene, digamos. No se preocupen. Digamos. ¿Cómo es la Infinity Fabric? No, por supuesto podemos estar un tema entero hablando de la Infinity Fabric, yo simplemente les voy a contar algunas características más importantes que la idea de esta red de interconexión de AMD, la característica principal que le puso AMD es a la Infinity. Por eso la llamo así. Es que está pensada totalmente con el criterio de escalabilidad. En el sentido de yo ahora le puedo conectar 2, pero pueden ser 4, 8, 16, 20.000. No le importa. Se supone que funciona igual. ¿Estamos? Vamos a ver, por supuesto, a medida que vaya evolucionando. No supone que ya sabe de antemano
Sabe de antemano, por supuesto, pero la idea de la red es que está pensada para cualquier cantidad de dispositivos. En caso de que sea la otra generación. Exactamente, distintas generaciones, entonces van a aparecer después, se supone, en 10 años los chips de AMD, ya no sé, Ryzen generación 22, y van a seguir trabajando con la misma idea de la escalabilidad, con un montón de núcleos. Quizá. Entonces no tienen ningún tipo de limitación en cuanto a cantidad o tipo de dispositivos conectados, porque lo que conectan no son solamente núcleos, conectan controladores, conectan un montón de cosas. No tiene tampoco limitaciones en cuanto a topología, porque y ahí es donde va la parte de la fábrica. ¿Se acuerdan que era una fábrica que era una interconexión reconfigurable por software que permite que se pueda configurar como se le dé la gana? Bueno, de ahí sale que es totalmente escalable, se permite cualquier topología con cualquier cantidad de dispositivos. Entonces AMD va a elegir tal procesador, va a tener tales componentes y lo voy a conectar de esta manera. ¿Se entiende? Y ya ahí queda fijo, por supuesto. Pero saca la otra versión que va a tener más núcleos, más componentes y la va a conectar de esta otra manera. Y sale igual con la Infinity Fabric. ¿Se entiende? Ellos van eligiendo cada procesador cómo va, se van conectando los distintos componentes. Puede ser punto a punto, puede ser bus, puede ser una mesh, no, le da lo mismo. Es sincrónico, posee su propio clock, que es independiente de la frecuencia del núcleo. Y suele ser igual al de la memoria. Si alguno tiene procesador AMD, una placa AMD, y entra a la BIOS, va a ver estas FSLK, MSLK, si alguno entra a la BIOS. Debe ser que está ahí, sí, por supuesto. Maneja lo que son dos planos de comunicación, que son los que están acá. Por un lado la SDF y por otro lado la SCF. La DF es por donde van todos los datos. Es por donde fluyen todos los cables por el cual a través se conectan todos los controladores, PCI Express, SATA, Ethernet, periféricos, todo el sandwich a la memoria y a los procesadores de video, aceleradores, lo que sea. Los datos van por acá, por la SDF. Y todo lo que es cómo se controla el bus, el arbitraje, seguridad, testing, pruebas, consumo de energía, todo lo que sea para el manejo del bus va por otro lado, que es la parte de control. Manejan los dos planos de comunicación diferentes para que esto no interfiera con el flujo de datos y los datos pueden ir más rápido. No haya nadie que los moleste. Después, ¿qué les puedo comentar del de Intel? Que también es, como les dije, paralelo. En general estamos hablando de uno de los datos que es popular es que hay más de 1000 conexiones, o sea, son más de 1000 cablecitos en paralelo. O sea, imagínense que eso en un cable físico para conectar es imposible, digamos. O sea, un HDMI de 1000 cables, no, digamos, no va, digamos. Pero por supuesto son muy cortos y la velocidad es, digamos, baja, dice ahí, relativa a la de los micros. O sea, los micros andan a 4 GB, este anda a 1. ¿Estamos? Pero tiene un buen ancho de banda, también este es sincrónico, este es punto a punto y tiene configuración master-slave. Este no es una fábrica. Tiene otro modo también en general donde un dispositivo puede funcionar como master, o sea, se puede cambiar para que distintos núcleos puedan a su vez asumir el control del master, digamos. O algún dispositivo puede decir, che, ahora yo quiero ser master yo y todo lo demás. Pero en general este es punto a punto. Con el de ARM, un pantallazo rápido también, es que ARM en realidad no tiene un bus, sino que tiene un conjunto de bases. Todos están esto sí es un estándar, bueno, y es bajo la sigla de AMBA, que es un conjunto de protocolos que tiene el APB,
que es para los periféricos y los dispositivos lentos, el AHB, que es ya para dispositivos más rápidos, diseños más pequeños por lo menos, el AXI, que capaz que alguno lo escuchó por algún lado, que es el que se usa en los dispositivos de mayor performance. Este ya es paralelo, sincrónico, muy versátil. Este en general tiene mucho lo que son las Raspberry Pi y todo este tipo de cosas. Y tienen muchos otros más. El más popular es este AXI, que es parte del protocolo AMBA de ARM. Algunos tienen una versión light, porque a veces no hace falta todas las características del protocolo. Entonces está como típico de ARM, digamos, que tiene la versión light, el Cortex A y los Cortex M, y sacan un montón de cosas. Entonces estos tienen la versión light, que es para los que solamente quieren algunas funciones. Están el AXI Lite, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón también. No quiero que sean expertos de esto, no quiero que sepan las características, sino que existen. Esto es mi función. Y además hay más bases. Uno de ellos es CXL. ¿Tá? Que CXL es un estándar, es abierto, que está muy impulsado por la industria y que está pensado para ser usado en data centers. Esto en realidad no lo van a ver ustedes, o no deberían comprar una PC ni la notebook con CXL. Pero con un data center se está empezando a trabajar mucho con esto, del 2019 en adelante, porque esto es reciente. ¿Cuál es la idea de este? Que conecte múltiples procesadores con múltiples dispositivos, todos bajo un mismo espacio de memoria unificado. Y la clave está en esta frase: el mismo espacio de memoria unificado. Entonces, acá es cuando se acuerdan que yo les había mostrado en el tema anterior, en el tema 13, cuando vemos jerarquía de memoria, que querían reemplazar las memorias Optane por un montón de otras memorias conectadas a otros micros, conectadas a través de un bus. ¿Se acuerdan? Que ese era el bus CXL. Y esto quería meterse ahí en el medio de la jerarquía de memoria. Parece que lo están logrando. O sea, los procesadores ya físicamente estarían dispuestos en otro lugar. Claro, vos vas a tener un micro con una mother con una RAM, otro micro, otra mother con otra RAM, pero este micro accede a la RAM del otro. Y además de la suya, por supuesto. ¿Estamos? Me imagino que hay conflicto que puede llegar a generarse si... Exactamente. Y este dice que lo está manejando. Y lo está manejando bastante bien. Por eso es que salió en el 2019, pero, bueno, ya les voy a contar. En general este no es que es un bus totalmente nuevo. Fíjense este detalle. Lo que dicen es, che, en realidad lo que voy a hacer es aprovechar PCI Express 5, que me da ancho de banda, me da un montón de conectividad y un montón de capas, y le agrego funcionalidades. Entonces se basa en PCI Express 5, pero le agrega funcionalidades para manejar todo el lío este. ¿Estamos? Y como les decía, parece que está funcionando tan bien que salió la versión 2 en el 2020, la 3 en el 2022, ya sobre PCI Express 6. Entonces fíjense que en 3 años, ya hay 3 versiones nuevas, con más características, más cosas, y la gente está diciendo, ahora, this is the way. ¿Estamos? Que hay que ver, por supuesto, en 10 años si perdura o no. ¿Estamos? Pero por lo menos ahora está teniendo mucha atracción este bus. Pero siempre para data center. Para data center. ¿Por qué? Porque es donde vas a tener todo este tipo de cosas. En tu PC no vas a tener múltiples placas con múltiples RAMs, ni múltiples dispositivos. O sea, vos a lo sumo te vas a comprar una placa de video y los vas a poner por PCI Express y ya está. ¿Estamos? A lo sumo comprarás 2 placas de video y te pondrás a minar. Y después, si son más millonarios, ya no sé. ¿Bien? Pero no va a pasar de eso. ¿Bien? Sí. Los micros que implementen Wi-Fi, ¿qué interconexión utilizarían? Depende del micro, digamos.
pero depende mucho el micro, depende el uso. Algunos probablemente utilicen alguna versión de los AXI de ARM. ¿Por qué? Porque son estándares, son abiertos, se los puede implementar. Y ahora, si yo hago un micro RISC-V para ser usado en data centers, probablemente le ponga esto. Los micros de AMD o de Intel, justamente para los data centers, o sea, ellos tienen su tecnología, pero también están empezando a utilizar todo esto. Digamos. O sea, como esto es nuevo, o sea, si te compraron Ryzen de hace 2 años, probablemente no lo tenga. Pero si te compró un Ryzen no es para data center. Los AMD son los EPIC, que son para data centers, para servidores. Estos ya te compras uno de este año, capaz que ya es compatible con el CXL1 o con el 2, y ya empiezan a tener. Quizás saquen su propio CXL. En general no, porque la idea es que esto es abierto y están todos prendidos ahí. Y a esto ya les conviene a todos, entonces todos lo empujan. Sí, quizás le conviene justamente porque si todos colaboran van a ser más. Exactamente. Y como todos están teniendo un cuello de botella en I/O, a todos les pasa, y cada vez Google, OpenAI, Facebook, ¿qué otro más? Amazon, todos los demás están diciendo, muchachos, necesitamos más rápido que ande todo este subsistema, entonces no importa si es Intel o AMD o lo que sea, todos necesitan que ande más rápido. ¿Se entiende? De todas maneras, no es el único también del moderno que está teniendo mucho empuje. Por el otro lado está el NVLink. El NVLink es de NVIDIA. Y este es solo de NVIDIA. ¿Estamos? En el cual solamente conecta las placas de NVIDIA entre sí. Pero es muy común que en data centers haya racks de placas de NVIDIA para procesamiento de grandes datos, digamos. ¿Por qué? Porque para cierto tipo de procesamiento las placas de NVIDIA hoy en día son lo mejor que hay. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacen los de NVIDIA? Sacan su propio bus, su propia interconexión para conectar sus placas de video y anda muy bien. ¿Estamos? O sea, para eso anda fantástico. Entonces, si uno se compra 1000 placas de video para conectarlas y las conecta con esto, es lo más rápido que hay. Literalmente es la conexión más rápida que hay. ¿Estamos? Pero solamente para NVIDIA, solamente con sus cosas. ¿Estamos? Esto es serial. Nótese, esta no es paralela. Maneja múltiples layers y maneja una topología mesh. Fíjense que la tercera generación del 2020 es 4 veces más rápida que PCI Express 5, que es de la misma época. ¿Estamos? Se supone que PCI Express 6 es el doble de rápido de PCI Express 5, todavía sigue siendo más lento que esto. ¿Estamos? ¿Pero dónde encontramos ese bus? O sea, el NVIDIA, ¿cómo? También, solamente es grandes centros de cómputos que tengan racks de NVIDIA. Tampoco lo vas a encontrar acá. Ojo, las placas de video que te compras capaz soportan, pero es capaz que si vos te compras 2 placas de video y te compras un cable especial, que no sé si se vende en Argentina, que si se vende, dice... Por ejemplo, por ese tipo de cosas, pero de vuelta, vos podés encontrar data centers que tienen, así como ese, 4 de esos, todos llenos de placas de video. ¿Y cómo conectar esas placas de video? Con esto. ¿Cómo las conectas entre ellas? Para que ellas hablen su propio idioma, se pasen datos y procesen, y los conectas así. Hay la conexión entre intraplacas, no dentro de la placa. No, esto es entre distintas placas. Para conectar sus GPUs. ¿Estamos? Y tampoco hay más bases también. Y lo que se está sacando, esto es reciente, es un nuevo que es Universal Chiplet Interconnect, UCI Express, que es del año pasado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que viene pasando? Como están sacando cada vez más los chiplets y cada vez más las interconexiones propietarias y están teniendo problemas. ¿Por qué tienen problemas? Porque resulta que alguien quiere
sale una nueva DDR, una nueva DDR5. Entonces hay que hacer un controlador de DDR5 para integrar dentro del chip. Entonces, ¿cuál es el problema? Como lo tenemos que integrar dentro del chip, si es un chip de Intel, tiene que tener una conexión para la red de Intel. Si es un chip de AMD, tiene que tener una interconexión con la Infinity Fabric para que se puedan manejar dentro del chip. ¿Se entiende? Pero a la larga, el controlador tiene que hacer lo mismo y la memoria es la misma. Entonces, la diferencia está en que las redes internas son distintas y eso complica hacer un controlador de memoria genérico para cualquiera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se están poniendo de acuerdo? Se están sentando a conversar la gente y dicen, che, hagamos una red de interconexión interna para que sea la misma para todos, hagamos un estándar para dejar de tener conexiones propietarias y el estándar que proponen es este, pero es recién del año pasado. O sea, todavía no hay ningún chip hoy en día que tenga esto, pero dicen que lo van a hacer y que se van a poner de acuerdo. ¿Quiénes están acá? Intel, AMD, ARM, Nvidia, Samsung, TSMC, que es el que fabrica todo, Google, Microsoft, están todos los muchachos grandes por detrás de esto. ¿TSMC solo se dedica al proceso de fabricación o también interviene en los diseños? Se dedica solamente al proceso de fabricación, pero es el que realmente los hace. Entonces, si alguien dice, si viene Intel y dice, che, necesito que me haga esto, y TSMC dice, mirá, si lo haces acá va a andar más rápido, ¿entendés? Le sirve Intel, le sirve TSMC, o decir, no, mirá, no conecté así, conectarlo de esta manera. Claro, el hecho de fabricarlo, porque si tiene... Está metido con todo, juega con esos nenes, digamos, y estamos hablando de tope de gama, digamos. Entonces, está ahí en el juego, digamos. Pero no están todos los muchachos grandes, no está IBM, no está Apple, y todavía no hay ninguno de RISC-V, porque RISC-V parece que no llegó todavía a jugar a esas ligas, digamos. No se sentó en esa mesa. Pero, por lo menos faltan estos dos que son grandes, digamos. Pero ya van a caer. Estimo, digamos. Si es que esto prospera, digamos. No sé, le encanta ser ellos solos, nada más. Ah, sobre todo, Sobre todo Apple. Qué sé yo, digamos. Vamos a ver, es cuestión de dar tiempo, digamos. ¿Qué es lo que lo quieren hacer? Lo quieren hacer abierto, lo quieren hacer open source. ¿Por qué? Para disminuir costos. ¿Por qué? Porque además tienen todo el mismo, no tienen que todo, o sea, todos contribuimos y nos va bien a todo y todos usamos el mismo y es parte del estándar. Al ser open source, creo que cuando lo saquen, creo que se va a colgar de una RISC-V. Es mi idea, porque es gratis, digamos. Pero hay que esperar, insisto, todavía no hay nada, digamos. Pero para mí es cuestión de tiempo. Apple e IBM, no sé, porque esas son políticas de empresa, digamos. De vuelta, ¿qué es la idea de esto? No reinventan la rueda. Dicen, che, PCI Express anda bien, vamos sobre PCI Express. CXL está probando que anda bien en el data center. Bueno, copiemos las ideas y pongamos las mismas ideas dentro del chip para ver si funciona. Y eso es lo que quieren hacer. Capa física y capa de protocolo dentro del chip. ¿Cuál es la idea? Ampliar el ecosistema de chiplets. Que cada uno pueda hacer su propio chiplet. O sea, por ejemplo, en una universidad lo podamos liberar gratis, obviamente, a todos lados, y que si alguno de estos muchachos dice, ah, mira, el chiplet de ahí está piola, lo incorporemos. Total, son todos compatibles. ¿Estamos? Son todos compatibles, están todos estándar, o que resulta que Google puede hacer, yo ahora hago chiplets también. ¿Por qué no? ¿Estamos? Y hace un chiplet para un procesamiento de lo que sea, y lo hace mejor que los otros, va adentro. Lo va a seguir fabricando Intel, lo va a seguir fabricando AMD, pero el chiplet es de otro. ¿Se entiende? Porque total, la idea es hacer chiplets. Entonces quieren ampliar este ecosistema. Y se esperan que los primeros chiplets compatibles sean el año que viene. Entonces el año que viene, no sé si para cuando cursemos arquitectura, pero porque el principio de año, veremos si esto es verdad o no. O está demorado, o ha tenido problemas y ya empieza a modular las promesas, digamos. La idea de esto es que sea universal, por supuesto, por eso le han puesto la U. La idea es que sea muy personalizable y
apuntan a tener una latencia menor de 2 nanosegundos, que es lo que uno pretende para cuando están hablando procesadores entre ellos, digamos. Que sea el nivel de caché nivel 1. Si no anda a esa velocidad, es lento. Ya estamos más abajo, digamos, ya no me sirve. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Y tampoco es el único tipo de base. Hay más bases también. Y ahora estamos de vuelta a los data centers. Pero los data centers ya estamos hablando de gran escala. ¿En qué sentido? Yo les he hablado de CXL para conectar una placa con otra, un servidor con otro. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa cuando tenemos que conectar un rack con el otro? Cuando tenemos un data center que ocupa el tamaño de un block, vuelta, Amazon, Google, Facebook, son galpones llenos de racks, por supuesto divinos, con aire acondicionado, limpio, no como los de Argentina, pero son galpones llenos de racks. ¿Cómo conectamos los racks? ¿Con PCI Express? Y no, ya es, ¿cómo? Con USB tampoco. ¿Cómo los conectamos? Necesitan otro tipo de conexiones. ¿Por qué? Porque hay una cuestión física de que los componentes que quieren conectar están más lejos. Pero más lejos porque ya no es que están en el servidor que está abajo o en la otra plaquita donde tiene un cable. No, acá están en el rack que está a 4 metros. ¿Estamos? O si no más. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos para conectar? Tenemos acá no tenemos, pero tenemos todos estos racks que en total tienen 40 metros, los tenemos que conectar todos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener el cable de 40 metros? Bueno, ya es otro tipo de red. Entonces ya no podemos hablar de las latencias de 2 nanosegundos que estábamos con cables cortitos paralelos dentro del procesador. Acá hay otro tipo de red. ¿Qué es lo que pasa? Estas necesitan baja latencia, necesitan mucha escalabilidad. ¿Por qué mucha escalabilidad? Por cuestiones obvias. Hoy en día tenemos 100 racks y mañana capaz que compro 20 más. O al revés, capaz que me va peor y saco 20 y me quedo con 80. Entonces, la cantidad de racks que conectan tiene que ser dinámica, tiene que ser muy escalable. Y cuando hablamos de baja latencia, hago una pregunta. ¿Las otras no eran de baja latencia? Las otras... ¿Baja respecto a qué? Exactamente. Las otras eran, como estaba acá, ¿dónde está? 2 nanosegundos. Esto es muy baja latencia. Esto es velocidades de los micros. Acá queremos baja latencia, estamos hablando del orden de 100 nanosegundos. Pero para una red de este tipo es bajísima. ¿Estamos? Para Ethernet y todo lo demás no llega a esas latencias. Y además acá están otras métricas como por ejemplo calidad de servicio. ¿Por qué? Porque acá a Google, ¿qué es lo que le importa? Que cuando ustedes hacen una búsqueda obtengan resultados antes de que termine de tipear la palabra. Entonces ustedes están tipeando la palabra y Google ya dice, ¿querés buscar tal cosa? Ya te muestro los resultados más rápido. Entonces a Google le importa eso. ¿Vamos? Y por supuesto además a Amazon también y a todos esos jugadores quieren que cuando ustedes busquen, hagan sus búsquedas, Facebook también, los resultados estén rápidos, porque el cliente esté conforme. Estas en general tienen otro tipo de topología. Estas son crossbars. ¿Se acuerdan de esas que eran medio todos contra todos, pero no eran todos contra todos? Era una cosa rara, ¿ya? Y que también evolucionan esas crossbars en complejos toroides 3D. ¿No? Son redes, topología que no sé ni cómo dibujarlas, digamos. Pero ustedes que son ingenieros capaz que sepan, ¿no? Un universo en forma de dona, algo así, digamos. Hay varias, por supuesto, de vuelta no hay una única. Sin embargo, hay una conexión, un estándar que es, bueno, no sé si es estándar, este es propietario, que es más popular, que es InfiniBand. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de InfiniBand? Bueno, es la red que se usa para conectar
este tipo de cosas de gran escala. No en Argentina, ¿estamos? Porque hay que pagar, ¿no? Y tiene unas placas de red aparte, y tiene unos switches aparte, y todas las redes distintas. En general, cuando uno va a hacer una conexión de este tipo, se diseña específicamente la conexión para esa instalación. O sea, uno primero dice, yo voy a poner un data center en este lugar, va a ser este galpón. Bueno, ¿cuántas computadoras va a poner? ¿Cuántos racks va a poner? ¿Cómo va a ser tu cosa? Entonces se diseña la red, la topología, la conexión y todo lo demás para esa instalación. Para otra instalación de la misma empresa en otro lugar, otra topología, otra conexión. No sé, que no hay mucha escalabilidad en eso. Bueno, Sí, lo permiten dentro de lo que es el galpón y las cosas, digamos. No sé, los tipos estos se dedican a eso, digamos. claro. Sin embargo, cada vez más va apareciendo Ethernet. Porque Ethernet, por un lado, es abierto. ¿Estamos? Entonces es popular, lo manejamos todos nosotros a Ethernet, lo tenemos en nuestras casas. Y a medida que va mejorando su ancho de banda de Ethernet, va mejorando el ancho de banda, va mejorando su latencia, va a entrar a jugar en estos ligas, digamos. Entonces, cuando acá en Argentina tenemos que hacer una conexión de este estilo, gran escala, no tan grande, porque no hay ningún Facebook acá en Argentina, pero nosotros lo conectamos con Ethernet y anda bastante bien. ¿Estamos? No es lo mismo, pero nos damos maña. Fíjense, por ejemplo, en las supercomputadoras, cuando uno ve el top 500, la mitad son Ethernet y un 34% InfiniBand. El resto otras, porque hay más. Pero cuando uno ve el top 10, el 70% son InfiniBand y no hay ninguna Ethernet. Ahí ven donde realmente esta es mejor, es más rápida. Pero la otra es más barata, más fácil. Entonces, estamos dentro de los 500, pero no en el top 10. Y el otro 30% es otra conexión. Otras conexiones que no son ni InfiniBand ni Ethernet. Pero igual de bueno. Y parece que sí. O por lo menos anda bien, digamos, para esto. ¿Está? Pero no es popular, no es común. Estas son las dos más comunes, digamos. Y por supuesto, acá hay mucha investigación. Esto es un diferenciador entre estas empresas. Entonces, Google, capaz que una de estas sea la de Google. Y Google tiene una suya, digamos. ¿Estamos? Entonces, no es estándar, no es propietario, por decirlo. Entonces, que Google no tiene una supercomputadora o una especial, pero capaz que se hacen así, como son instalaciones a medida, redes a medida. O sea, la supercomputadora ya se data center completo. ¿Sí? ¿Preguntas? Ayer lo pasó bien. Ah, no soy yo. No. ¿Será el proyector? Yo creo que hay una conexión. Porque Ah, que era el HDMI porque Sí, pero no es que se apagó, sino como que perdió el señal y la señal vuelve a mandar. ¿Algún cable? Sí, es como los puntitos estos que están acá. Y ahí tenemos una rayita. ¿Preguntas? ¿no es una la marca de agua la misma? Los puntitos rojos. No, no es marca de agua. Es Google. Está aquí, entonces tiene el patrón de la marca de agua de la sí, pero no debería. Ah, mira vos. Bueno, más allá de la marca de agua, ¿alguna otra pregunta? Para ir cerrando el tema, ¿cuáles son las tendencias? Por un lado, los bases tienen una característica que es que siempre van apareciendo nuevas versiones que van aumentando los anchos de banda o van disminuyendo la latencia con la idea de cubrir los nuevos requerimientos de performance que se les exige. Porque cada vez van apareciendo nuevas aplicaciones o nuevos dispositivos que requieren más prestaciones. Entonces a la larga, o bueno, a la larga desde hace un tiempo corto hasta acá,
están viendo la industria que el cuello de botella está en las conexiones. Entonces necesitan conexiones más rápidas. Entonces están empezando a invertir en nuevas variantes de los bases, nuevos bases a su vez que mejoren estas características, o el ancho de banda o la latencia. Otra característica es la que les comenté al fin de la clase pasada, al principio de ahora, es que cada vez las integraciones se van moviendo desde afuera de los chips hasta adentro de los chips. Se van haciendo todo on chip con las cosas del ANCOR. Se van agregando cosas a los procesadores que no son núcleos. Entonces, cada vez más. Y las conexiones se van moviendo dentro del chip. Se pasa de sistemas compuestos por chips a sistemas dentro de un chip. Y entonces esto, imagínense que es muy complejo. ¿Qué más? Además también se trata de no reinventar la rueda. Entonces en general es cuando sabemos que hay algo que funciona bien, pero le faltan características, le agreguemos las características y nos montemos sobre lo que ya sabemos que funciona bien. Y así es como que aparecen CXL o el UCI Express. La propuesta es que en un futuro las conexiones sean todo lo que está dentro de un chip con UCI Express, que está basado en PCI Express. Todo lo que está ya más fuera del chip, conectado con CXL. ¿Estamos? Que conecta los procesadores, aceleradores, memoria, todo lo demás, que está basado sobre PCI Express. PCI Express para todo lo demás. Y Ethernet o InfiniBand para conectar distintos racks entre sí. Entonces, como todos estos, UCI, CXL, PCI Express y Ethernet, son todos estándares abiertos, se espera o se estima que en el mediano y largo plazo se van a terminar imponiendo, van a ser todos los que realmente funcionen. Vamos a ver si eso pasa. Digamos. Esto es una propuesta a futuro. Ahí tienen, esta salió fiera acá, pero sale bien en la, vos tenés la del año pasado. Falta solo off-chip. Pero en las empresas también. Sí, todavía. En las empresas también. Sí, falta uno. Bueno, en realidad los que tienen del año pasado le faltan varias, porque ahora son 2 columnas, digamos. Pero, ¿cuál es el chiste de esto? Es ver en una diapositiva distintos tipos de conexiones, distintas velocidades, para que ustedes tengan ideas de órdenes de magnitud. ¿Dónde está un Bluetooth? Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de transferencia, el ancho de banda que tiene? 6 megas. ¿Dónde está un Wi-Fi? ¿Dónde está un SATA? Un USB, un HDMI. Y ven por qué, por ejemplo, yo no puedo transmitir HDMI por Bluetooth. ¿Estamos? ¿Por qué si yo quiero transmitir con calidad 4K o alguna otra cosa, Full HD, que es un HDMI, no lo puedo transferir por una conexión Bluetooth? O me cuesta mucho transferir por una conexión Wi-Fi. Cosas que capaz a ustedes les pasen en sus casas, cuando quieren ver alguna serie o alguna de esas cosas. Y acá están las otras de NVLink, lo más rápido que hay, la Infinity Fabric, HBM de las memorias, PCI Express, CXL, etc. InfiniBand. ¿Estamos? Y ahí ustedes van viendo, para que tengan una idea de las nociones y los órdenes de magnitud. Parecía. ¿Pero qué transferís por Bluetooth? Lo que voy escribiendo acá lo paso por otra compu. Claro, ¿verdad? No había pensado que era. Nada, digamos. ¿Estamos? Más para eso lo podrían también utilizar en música, por ejemplo. Claro, audio. Para los auriculares. Sí, yo creo que para varios uso Bluetooth para eso. Para la música. Sí, eventualmente un mouse. Pero ya viene con el receptor. No sé. Sí, pero se trata mucho de Pero el receptor, si no lo tienes Bluetooth, te puede comer un USB, que para algunas notebooks vienen con muy poquitos USB, entonces ya tengo que desenchufar el mouse para enchufar otra cosa. O conectar los extensores USB que vienen ahora, digamos,
que son los hubs. Bueno, entonces de acá, ¿qué podemos ver? Tengan idea de órdenes de magnitud para cuando en el parcial les pregunten, ¿se quiere conectar qué sé yo, alguna de estas cosas PCI Express con un bus SATA 3 y algo Wi-Fi? Tengan idea de los órdenes de los anchos de banda y vean dónde está el cuello de botella, por ejemplo. Entonces, conclusiones, son las 9, justito. Hay un tipo, Seymour Cray, que es uno de los que primero empezó a hacer supercomputadoras, que tira esa frase en algún momento que dice, cualquiera puede diseñar un procesador rápido, en la época en la que se diseñaban procesadores todos los días, digamos. Pero dijo, el truco está en hacer un sistema rápido. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que vio Cray, o qué es lo que quiere decir acá en esto? Que es lo que nosotros vimos cuando veíamos allá lejos de ese tiempo, paralelismo y pipelining. ¿Se acuerdan de ese tema? Uno puede mejorar un aspecto, con Amdahl también, vamos mejorando algo, pero si mejoramos mucho un procesador para hacerlo muy rápido y no mejoramos el resto de los componentes, ¿qué es lo que pasa? El cuello de botella se va desplazando para otros lados. Es como el caso del Pentium, ese que a veces el nuevo Pentium, pero en la práctica era más lento que el anterior. Por ejemplo. Entonces, el chiste está en hacer que todo el sistema funcione bien. Cosas que hoy en día usualmente pasa. O sea, hemos llegado a un punto, una meseta de performance, entonces una computadora hoy en día anda relativamente bien. No nos quejamos tanto. Por supuesto, capaz que no puede jugar al Elden Ring, necesita la placa de video, pero para todo lo demás funciona. Depende que sea todo lo demás, digamos. Pero en general andan bien. Pero a esta altura de la materia, ustedes han visto que un sistema de computación está compuesto por diferentes subsistemas. Y tenemos procesador, sistema de memoria, entrada, salida, software, que a su vez programa de usuario, driver, sistema operativo, un montón de cosas. Y la idea es que todos estén orquestados entre sí para maximizar la performance. No tiene sentido ninguno comprar el último micro, poner la última memoria y ponerle Windows XP. No va. ¿Se entiende? Entonces, ni a su vez tampoco tiene sentido poner Windows 11 en una computadora de hace 20 años. No te dejo. Porque no tiene sentido. ¿Está claro? Entonces, la idea es que todo vaya de la mano. ¿No? Porque si no, bueno, además de eso, tenemos un universo de protocolos, un universo de interconexiones, tenemos muchos tipos de cosas para conectar todo, que tienen que cumplir requerimientos mínimos y además las 3P. ¿Estamos? Entonces, para esto tenemos que tener dos cosas en mente. Por un lado, toda la configuración general del sistema que uno busca diseñar tiene que validar los requerimientos mínimos del problema. Entonces, si hay algún requerimiento de latencia, algún requerimiento de ancho de banda, algo, bueno, tenemos que ver que todos los componentes cumplan ese requisito. Normalmente es fácil de cumplir esto, hoy en día, pero vaya uno a saber el sistema que ustedes tendrán que diseñar, entonces tienen que siempre validar que se cumplan los requisitos mínimos. ¿No? Y luego, analizar la existencia de cuello de botella. Entonces, ver dónde está el problema en los distintos subsistemas para ver qué es lo que podría mejorar. ¿No? Y no tiene sentido invertir mejora en algo que no en el cuello de botella, porque van a gastar plata al vicio. Siempre el cuello de botella es el que nos va a determinar la máxima productividad del sistema. ¿Está? Entonces, a modo de resumen, los buses en realidad son redes de interconexión, es el medio a través del cual conectamos todos los componentes de una computadora. No son solamente un conjunto de cables, tienen varias capas, basados en estándares, jerarquías, conectados entre sí mediante puentes, requieren arbitraje. Métricas importantes son ancho de banda, latencia, pero también escalabilidad, tolerancia a fallas, eficiencia, porque depende qué tipo de conexión queremos hacer. No es lo mismo dentro del chip o afuera del chip
que en un data center. Entonces todo requiere conexiones distintas y métricas distintas. Muchos tipos, muchas clasificaciones, muchas topologías. Para las que son afuera, se imponen los bases seriales, sincrónicos, PCI Express, Ethernet. Pero se va moviendo todo adentro del chip. Y las que son dentro del chip son paralelas. Hoy en día, propietarias. Se espera que para el año que viene ya no tanto. Y lo importante es considerar el sistema como un conjunto completo, validar requerimientos mínimos y buscar cuellos de botella. ¿Preguntas? Entonces, hacemos un recreo. Y después del recreo arrancamos tema nuevo. Bueno, a pesar de que faltan un par de compañeros, no, vamos a arrancar. Tenemos un ratito para empezar a ver el tema 15. Ya estamos entrando en la recta final. Ya queda poquito, digamos. Falta todavía. Este es cortito y es medio de vuelta descriptivo también. No vamos a entrar en muchos detalles, creo. Creo que como ven este tema, vamos a ver bastante de repaso, porque venimos viendo mucho de performance y nos hemos olvidado de la tercera P, de power. Entonces vamos a volver a hablar un poquito de power, la Powerwall. ¿Y Price No, Price no, porque el Price en realidad lo vemos al principio, pero es mucho de fabricación, es mucho de electrónica. Ahí ya no. O sea, yo les comenté un poco y de ahí más, hagan electrónica y vemos un montón más. Vamos a ver técnicas de reducción del consumo de energía, que son mejoras del proceso de fabricación, uso de paralelismo, escalado dinámico de tensión y frecuencia, gating, procesadores heterogéneos. Y cómo todo esto fue una especie de causa y de consecuencia que generó un cambio muy grande en la industria, cambio en la manera de ver las cosas. Ahí está. En el libro hay poquito de esto. Yo no pierdo la esperanza de que alguna vez agarren el libro. Hay solamente dos secciones, la 1.7 y la 1.11. Les pueden servir como para completar algunas ideas. Pero en general esto sí es de las diapositivas. Esto. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hemos visto hasta acá? Hemos empezado viendo las 3 P. Price, Performance y Power. Que son criterios de diseño. Y fíjense que ahora, yo les había contado de las 3 P, pero ahora que ya ha pasado casi todo un cuatrimestre, ven que muchas veces les fui diciendo, esto es para mejorar el performance, pero esto me aumenta el costo, o esto me consume más energía. ¿Se les suena o no les suena? Que lo hemos ido diciendo durante el cuatrimestre. Vimos un poco de costo, su influencia, vimos mucho sobre performance, cómo medirla, cómo mejorarla, la famosa ecuación, cómo es afectada por los distintos componentes de una computadora. Y vimos apenas una introducción al consumo de energía. La idea es que vamos a ver ahora es cómo ese consumo de energía, vamos a profundizar algunos conceptos y vamos a ver cómo influye en como criterio de diseño, cómo genera el cambio de paradigma y cómo se empieza a mezclar con cuestiones de costo y de performance para los diseños que conocemos y buscamos hoy en día. Entonces, ¿se acuerdan algo del consumo de energía? Tenemos como varias diapositivas de repaso, que son para agarrarlas del tema 2, están puestas de vuelta, digamos. ¿De dónde está el consumo de energía en transistores CMOS? En general estaba cuando hacen transiciones lógicas, pasaban de 0 a 1, o sea, cuando conmutan los transistores, cuando hacen un switcheo. Ahí es cuando tienen que cargar o descargar un capacitor virtual que tienen, digamos, y ahí es cuando la carga y descarga genera energía. ¿Se acuerdan?
la energía dependía de esa capacitancia, dependían del cuadrado de la alimentación. Entonces, habíamos visto que tenemos una ecuación como esa, que es la de consumo de energía dinámico. ¿Estamos? ¿Qué es lo que es el consumo de energía dinámico? La potencia dinámica dependía de la cantidad de transistores. Cuantos más transistores tenga, más posibilidades de que haya estas transiciones. Entonces va a haber más energía. Dependía del factor de actividad, que era un factor de actividad entre 0 y 1, de la probabilidad matemática de que realmente conmute un transistor. Dependía de la capacitancia esta de carga. Dependía del cuadrado de la tensión. Y dependía de la frecuencia, que es una frecuencia en la cual se estima que también pueden estar cambiando esos transistores. Entonces, ¿cuál era el problema de esta ecuación? La ecuación es fácil, es lineal, todos términos que se multiplican, pero yo digo, no, yo quiero bajar el consumo de energía. ¿Cómo bajo el consumo de energía? Y era difícil reducir el consumo de energía. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Cada cosa que hacías te generaba una consecuencia. ¿Por qué? Porque si, bueno, puedo disminuir el consumo bajando la frecuencia. Y es verdad, si yo bajo la frecuencia, baja P, porque es lineal. ¿Estamos? Pero si bajo la frecuencia, me afecta la performance. Porque estoy aumentando el ciclo T y me afecta la ecuación de performance. Entonces no me conviene bajar la frecuencia en general. Bueno, puedo disminuir la tensión, pero disminuir la tensión en general me obliga a bajar la frecuencia porque están relacionadas las dos. Si no se acuerdan por qué, lo vamos a ver un ratito. Entonces tampoco me conviene disminuir mucho la tensión. Bueno, a chico n, pero ese chico n, que es la cantidad de transistores, también afecta a la performance porque estoy haciendo menos cosas. O sea, tengo menos trabajadores para hacer las tareas. Entonces, en general yo tiendo a poner más bloques, y lo han visto ustedes, digamos. Pero todos esos bloques que yo tiendo a agregar me aumentan el consumo de energía. Entonces es difícil bajar ahí. ¿Se puede disminuir C? Sí, se puede. ¿Cómo se hace? Cambiando el proceso de fabricación, ¿se acuerdan? Pero es caro. Y tampoco es que, bueno, voy a disminuir siempre C, directamente achico esto, lo hago lo más bajo posible y con eso ya reduzco el consumo de energía. Sí se hace, pero es caro, es costoso. Entonces, todo ese tema de que en general convenía aumentar frecuencia, aumentar transistores, aumentar, para mejorar la performance, llevó a la Power Wall, la pared de consumo, que fue en el año 2004 con el procesador Intel Pentium 4, que fue un quiebre, digamos. Porque hasta ahí era el diseño motivado por costo y performance, impulsados por la ley de Moore, por el escalamiento de Dennard, ¿se acuerdan? Algo hemos visto del escalamiento de Dennard, que decía que los transistores se podían hacer más rápido y que disipen menos energía. Todo al mismo tiempo. Entonces era una maravilla la industria de la electrónica en esos momentos. Y andaba no sobre ruedas, sino sobre ruedas con turbo, digamos. Pero hasta acá dijeron basta, en el año 2004. Se empezó a considerar el consumo de energía como criterio porque se acabó esto, sobre todo. La ley de Moore le siguen dando nafta y sigue más o menos funcionando. Dicen, bueno, ya no es igual lo mismo que antes, pero la tratan de mantener. Pero esto no, esto se acabó. Entonces han dicho... Claro, empezaba a disipar una cantidad brutal de energía para la performance que ofrecía. Entonces han dicho, no podemos, o sea, por más que este funcione, ya no podemos seguir más allá, digamos, ya tenemos ¿se acuerdan? La densidad de energía de un reactor nuclear en un chip. Empezaba a ser un peligro, digamos. Entonces la pregunta pasó a ser, en ese momento, ¿cómo hacemos para mejorar la performance sin seguir aumentando el consumo de energía? Fue la pregunta que se hicieron en el año 2004 y que a partir de ahí generó un cambio de famoso paradigma que digo yo, y un cambio de diseño, que es lo que está hoy en día. ¿Alguno sabe cuál es la respuesta a esto? Fuerte, Brian. No es del tema.
La respuesta no la vamos a ver un poquito durante ahora y la vamos a ver en el tema siguiente, pero ya tiene alguna intuición. La respuesta es paralelismo. La respuesta es utilizar múltiples núcleos, porque a partir de hoy en día ustedes tienen un procesador con 4 núcleos y en los teléfonos tienen 8 núcleos o cosas así. Entonces, por ahí, la idea de ese paralelismo es donde empezaron a aparecer los dual core, después de los Pentium, la arquitectura core, ya empezaba a pensar en núcleo en vez de los procesadores, y ahí fue el truco que hicieron para seguir aumentando la performance sin aumentar el consumo de energía. La introducción de núcleo en los procesadores es más que nada de energía que de performance. Totalmente. ¿Podés creer? Uno generalmente cuando ve, no, tiene más núcleo, se debe dar más rápido, en realidad. Ya vamos a ver, ya vamos a llegar, pero lo vamos a ver. Pero fíjate que el motivo original fue la Powerwall. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hace, bueno, ya no sé si 15 años, ya van a ser casi 20. Empezaron a surgir multiplicidad de dispositivos personales. ¿Por qué? Porque da la casualidad, ¿ustedes saben cuándo salió el iPhone? El primer iPhone. 2004, 2005. Por ahí es. Que va coincidente. Busquen, Google. Van a ver que más o menos es contemporáneo del Pentium 4. Entonces empezaron a coincidir varios aspectos de la industria y han dicho, che, hay que hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué es lo que pasaba con este 2007, el primer? Bueno, por ahí anda. Es contemporáneo igual, digamos. ¿Qué empezó a aparecer? Ese sí hace 15 años, está bien, digamos. Empezaron a aparecer los dispositivos que eran operados a batería. Dispositivos, o sea, masivos, conectados a internet, operados a batería. Antes había teléfonos celulares, todos teníamos el Nokia 1100, ¿estamos? Pero no tenían las mismas capacidades, no tenían el mismo procesamiento. Entonces la batería empezaba a durar mucho menos. ¿Estamos? Y ahora en día estamos acostumbrados a que la batería nos dure ¿cuánto? 12 horas. Entre 12 y 24 horas, pongamos. ¿No te llega el día? 3 años la batería ya. Bueno, pero ¿alguno se acuerda cuánto era la batería del Nokia 1100? Duró una semana. ¿Estamos? Depende de cuánto jugaban a la viborita, digamos. Pero bueno, empezaron a aparecer un montón de dispositivos, se hicieron masivos. Apareció el concepto de cloud computing, con los mega servidores, grandes instalaciones. ¿De cuándo es Facebook? ¿Cuándo se hizo popular Facebook? 2004, 2005. Es en esa época, en esos años, empezaron a aparecer. Google se hizo mucho más popular de lo que era. Google es un poco más viejo, pero empezó a tomar tracción en esta época y se empezó a hacer cada vez más grande. Amazon. Son todos de la misma época. Entonces empezaron a confluir de distintos lugares, distintas cosas. Internet of Things también, con la famosa tostadora conectada a internet y con todos los múltiples dispositivos. Entonces empezaron a aparecer muchas cosas al mismo tiempo que decían, che, para el Pentium 4 ya no puedo seguir teniendo el mismo criterio de diseño, hay que empezar a considerar consumo de energía. Pero para un dispositivo móvil, para un iPhone, también necesito tener el consumo de energía porque quiero que la batería no me dure 4 horas, me dure más. O para unas notebooks que van a ser más populares, quiero que la batería me dure más. O para esta gente, dice, no, a mí no me importa la batería, yo me enchufo a la pared, pero ¿cuánto estás consumiendo? Un montón de megavatios. ¿Y cuánto te viene la factura de la luz? Ah, no puedo pagar la factura de esto, digamos, necesito bajar el consumo. Entonces, a la larga, mucha gente empezó necesito bajar el consumo. ¿De qué? De todo. ¿Y a quién le echó la culpa? A los micros. Y ojo, tenían parte de la culpa, ¿no? O sea, no es que no tenían la culpa. Entonces han dicho, necesito más portabilidad, más miniaturización, baterías más pequeñas y duraderas, menor consumo de energía, todo que consuma menos. Entonces, arranquemos y veamos cómo influye esto en los microprocesadores. Cómo podemos, desde la arquitectura de computadoras, ayudar a todo esto. ¿Está claro?
una curva tecnológica. ¿Se acuerdan algo de MIDE? No, porque no estoy seguro si lo han visto. Pero hay una relación en los transistores de una curva de delay del transistor, de cuánto está la señal de propagarse desde la base hasta el colector, en función de BDD, que es la tensión de alimentación. Y tiene esta curva. ¿Que esta curva cómo nos influye? ¿O qué es lo que me muestra acá? Por acá empieza a estar la tensión de umbral del micro. ¿Se acuerdan? La tensión de umbral. Entonces, más o menos ven que desde BDD hasta cuando se va acercando por acá la tensión de umbral, esto, con un poco de imaginación, es lineal. Acá ya pierde la linealidad, se hace la curva y ya no me interesa porque ya acá deja de funcionar normalmente el transistor y ya entramos en otras características de los dispositivos que no quiero entrar en cuestión, pero esto es lineal. Entonces, ¿qué es lo que si yo me mantengo en esta zona de trabajo y yo bajo la tensión de la alimentación, ¿qué es lo que pasa? No me aumenta todavía mucho o aumenta poquito el delay. Si me aumenta el delay, ¿qué es lo que hace? Me baja la frecuencia, porque esto es tiempo, esto es en segundos. O bueno, microsegundos, lo que sea, ahora son segundos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay una relación lineal en cierta zona entre tensión de alimentación y delay, que se traduce una relación lineal entre tensión de alimentación y frecuencia de trabajo. Entonces, de acá es cuando, de estas curvas donde sale que, yo les digo que cuando ustedes bajan la tensión de alimentación, en general tienen que bajar la frecuencia de trabajo, porque aumenta el delay. O cuando yo aumento la tensión de trabajo, puedo aumentar la frecuencia de trabajo, porque puedo bajar el delay. Entonces la relación entre tensión y frecuencia más o menos es lineal dentro de cierto rango de los transistores. ¿Está claro? Para eso les quiero mostrar esta diapositiva nomás, para justificar la mentira que les vengo diciendo desde hace rato. ¿Preguntas? Cuando se hace un undervolt, Sí. hay algunas veces que la Perlman casi ni baja, o sea, se hace el undervolt para disminuir la temperatura que levanta el micro, por ejemplo, y la Perlman sigue estando más o menos en la que nosotros uno está acostumbrado. Puede ser por qué sería eso, digamos, o obligatoriamente ya bajó un poco la performance porque disminuyó la frecuencia. ¿Escucharon la pregunta de Tomás? ¿Entendieron la pregunta de Tomás? Tenía que hacer una pregunta y yo la voy a pensar. Tomás empezó con, cuando se hace un undervolt, y va la pregunta, ¿saben lo que es un undervolt? Sí. Uno sí, los demás, yo no. ¿Qué es lo que hace Tomás? Él entra a ver YouTube y ve técnicas de cómo hacer para que consuma menos, no ande tanto el cooler o en las notebooks, usa mucho. ¿Qué es lo que hace? El undervolt es una técnica de bajar la tensión de alimentación. ¿Entendés? ¿Para qué? Para que consuma menos energía el micro, por la ecuación de recién, o del sistema en general, y dure más la batería en una notebook, ande menos el cooler en una PC, y consuma menos energía también, digamos, y paguemos menos de luz, haga menos ruido cuando estemos jugando al Fortnite, etcétera, etcétera. Entonces, hay una técnica que hoy en día se conoce como undervolt, que es bajar la tensión de alimentación. Cuando uno baja la tensión de alimentación, dice Tomás que él no nota una diferencia de performance significativa. ¿No? O sea, anda bastante bien, o más o menos parecida. En realidad, sí hay una baja de performance, pero la clave es, no la notás. O sea, estás jugando le bajo un poquitito, de manera tal que si influye, como la relación es cuadrática, me baja un poco la frecuencia, no noto la diferencia de performance, porque anda relativamente bien en la computadora, pero sí baja el consumo de energía y la batería me dura los 30 minutos más que necesito para terminar el práctico de arquitectura.
No, es una técnica para exprimir al máximo la batería o tratar de pagar menos la factura de DEC, digamos. Yo lo hice porque me levantaba un montón de temperatura en mi micro. O porque a veces cuando, claro, porque además todo... No hay cooler, esto traía, yo no había comprado cooler, ahora no. ¿Qué es lo que pasa? Uno compra los micros, compra las cosas y el procesador de Intel que te venden acá es más o menos el mismo que venden en todos lados del mundo. ¿Estamos? Pero cuando vienen acá, tú lo tenés en tus piezas, donde no tenés aire, está con el ventilador Liliana, y hacen los 52 grados que hacen en enero en Tucumán, el procesador no da más. No da más, entonces cualquier ayudín que le puede dar para bajarle un poco la temperatura es bienvenido, digamos. Y ahí empiezan esas técnicas de undervolt. ¿Estamos? Que algo vamos a ver un poquito de eso, digamos, pero... Y aprovecho la que también tenía por ahí una duda. Sí. ¿Cuál es el margen sobre el cual se puede hacer un undervolt sin que sea riesgoso, digamos? Y en realidad eso es probando. Porque el fabricante te dice, yo funciono bien acá, vos dejame acá. Le voy a decir, no, pero me está consumiendo mucha energía. Pero así funciona bien. Bueno, yo te voy a bajar la energía. Bueno, bajada, pero está bajo tu propio riesgo. Entonces ahí ya probás y le bajás 0,1. Ah, no nota nada. Le bajás 0,1 más. No nota nada. Le bajás 0,1 más. ¡Pum! Se apaga la máquina. Es decir, listo, vuelvo y le volví a subir, digamos. Y vas probando. Lo mismo con el overclock. Es que esa es mi duda, era eso, que como esta extensión, yo... Vas probando. Poder afectar el... Andá a bajar la hoja de datos y va a decir, esto funciona entre un máximo y un mínimo. Y te lo va a dar la hoja de datos, que no sé si dónde se saca, pero en algún lado está la hoja de datos y te dice mínimo tanto, pero normalmente te dice, o sea, vos no te da la opción, o sea, el undervolt es una técnica que ahora está apareciendo unas cosas para tunear y bajar y te deja márgenes poquito. Bueno, podés bajar la mitad la tensión. Es un truco para sentirte más hacker, digamos. Para disminuir los grados, digamos. Sí, por eso, porque es consumo de energía. Vale bajar la tensión, como el peor de los casos capaz no anda. El tema sería subirle, ahí sí se rompería. Y claro, el tema es bajarle va a dejar de andar, subirle es más complicado, pero es decir, podés tener más performance, es parte del overclocking. Ya vamos a llegar, vamos a ver algunas cosas de esas. Aguántense un poquito. Seguimos todavía, no, es este mismo tema, no hoy ya, no tenemos hoy, pero el viernes. ¿Cómo podemos hacer para bajar el consumo de energía? Uno de los que les dije es mejorar el proceso de fabricación. Eso está claro. Mejora los procesos de fabricación que vemos acá en esta gráfica. Distintos procesos, o sea, distintos años. Esto es tiempo, esto es proceso, esto es capacitancia dinámica en una escala logarítmica. Y ven que a medida que va bajando el proceso de fabricación, va bajando, esto es lineal porque esto es logarítmico, la capacitancia dinámica. Cuando bajamos la capacitancia dinámica, uno de los factores de la ecuación, baja la consumo de energía. Gracias, Brian. Entonces esto se hace, es fácil, por supuesto esto llega hasta 10, ya estamos en los 5 nanómetros, hemos visto que es caro seguir bajando, pero se puede hacer. ¿Cuál es el problema que además ocurre con esto? El problema que ocurre al seguir bajando el proceso de fabricación es que ya las compuertas ya pasan a tener el ancho, digamos, de pocos átomos. O sea, ya estamos hablando de, cuando estamos hablando de 10 nanómetros, 5 nanómetros, 3 nanómetros, ya el ancho de las compuertas ya son poquitos átomos. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones, ¿qué puede pasar? Saltan igual. Y uno dice, no, el transistor está cerrado. Sí, bueno, está cerrado, pero está tan cerquita que el electrón salta. Y empieza a ver lo que se conoce como corrientes de pérdida. ¿Qué son las corrientes de pérdida? Que en realidad es pérdida de leakage, no de... ¿Saben lo que es leakage en inglés? Es la gotera, de filtración, digamos, es del caño que no cierra bien y gotea, porque debería estar cerrado, pero deja pasar agua. Es esa pérdida, no de pérdida de que se me perdió el llavero. Entonces son corrientes de fuga, si lo quieren decir, de filtración. Se empieza o sea, ustedes tienen el transistor cerrado, no debería dejar pasar corriente, pero deja pasar.
deja pasar unos pocos electrones, que a la larga son corrientes, y eso son corrientes que no deberían existir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes tenían acá estos procesos, también ocurrían estas cosas, pero eran muy poquito. Era muy poquito y era despreciable. Entonces no pasaba nada. Entonces todo el consumo era, en general, consumo dinámico, que es la ecuación que venimos viendo. Cuando ya entramos en procesos de fabricación más chicos, esto empieza a tener más importancia. ¿Ven? Fíjense acá, 90 nanómetros, vamos bajando hasta 20 nanómetros. Fíjense que el consumo ocasionado por las corrientes de pérdida, que es un consumo estático, o sea, porque una corriente que está permanentemente fluyendo, a la larga pasa a ser el consumo por la ley de Ohm, o sea, es tensión por corriente, ¿no? Entonces, esto es estático y ya pasa a ser más o menos del mismo orden que el consumo dinámico. Entonces se ve que el consumo de energía, nosotros le venimos poniendo mucho énfasis al consumo dinámico, pero en nodos más bajos de fabricación, el consumo estático de energía es igualmente grande. Entonces es un problemón. Entonces ven que en realidad me baja la capacitancia, es verdad, me baja el consumo dinámico, pero me aumenta el consumo estático. Entonces es un problema las corrientes de pérdida. Y un problema que en general no tiene solución. Brian. ¿No tiene nada que ver con que también se esté acercando a la tensión umbral del transistor? Creo que te diría que no, pero en realidad tengo algo por dentro que me está diciendo sí debe tener que ver, pero ni siquiera yo tampoco he visto tanto de materiales como porque ya estás jugando en esos bordes, ¿me entendés? Son tensiones muy chicas, son distancias muy pequeñas, entonces ya estás en el efecto, en toda la parte muy límite de todos estos dispositivos, entonces probablemente tenga que ver, pero realmente no lo sé, ya escapa, hasta ahí llego, digamos, ¿no? Pero sí debe tener que ver, intuyo que debe tener que ver. La cuestión es que empezás a tener otro tipo de consumo que ni lo habíamos visto antes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se puede reducir la corriente de pérdida? Ya que no podemos mover esto, bueno, a la larga las corrientes de pérdida disminuyendo la corriente activa. ¿Cómo disminuimos la corriente activa? Reduciendo la frecuencia. Y no queremos reducir la frecuencia. Entonces, estamos de vuelta en cómo hacemos. Y digamos, no la solución, esto no se puede, no se soluciona fácil. Lo que se dice o lo que se hace en realidad es, esto es, ¿por qué implica reducir la frecuencia? Porque hago que el capacitor tarde más tiempo en cargarse y eso hace que la corriente sea más lenta, digamos. Pero a ver, ¿cómo hago para manejar esto? El chiste pasa por, no todo el mundo necesita el último proceso de fabricación. Y ahora que yo digo no todo el mundo es, yo decía, bueno, tengo que hacer mi procesador, el nuevo procesador de AMD que está por salir ahora, va a necesitar el nuevo proceso de fabricación. Pero en realidad, ¿todo el procesador va a necesitar el nuevo proceso de fabricación? Esa es la pregunta. Y la clave es que no. No todo el procesador y no todos los procesadores. Entonces lo que se hace es, lo que se dice, adaptar un poco el proceso al producto y el producto al proceso. Entonces van viendo que no necesito todos los procesadores o todas las partes del mismo procesador que sean el máximo proceso de fabricación. Entonces yo puedo tener ciertas cosas que son de alta performance, sí, con una alta corriente, que tiene una alta corriente esta activa, me va a generar una alta corriente de leakage, pero bueno, no importa, es la alta performance que yo quiero. Pero otras cosas que no necesito alta performance, no necesito una corriente tan baja, puedo darle una frecuencia más baja y les doy una corriente de pérdida más baja y lo hago en un proceso más bajo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Lo que quiero mostrar con esta diapositiva.
¿Se acuerdan de los chiplets? Entonces, de acá yo puedo hacer algunos chips con un proceso más alto y otros chips que no necesiten tanta performance, les puedo bajar la frecuencia, les puedo bajar, le hago en otro proceso. Y de esa manera tengo también menos corrientes de pérdida. O a su vez, a un mismo chip que está hoy en día hecho por chiplets, tengo algunos chiplets hechos en un proceso y otros chiplets hechos en otro proceso. Porque no necesito que todos funcionen a la misma velocidad o hechos en el mismo proceso, ni que todos consuman la misma cantidad de energía. ¿Se entiende? O sea, el chip sería todo el cuadrado grande y los chips serían todos los módulos pequeños. No, esto es otra gráfica, para decir de dónde te vas a mover. Pero vos acordate del System on a Chip que hemos visto al principio de la clase de hoy. Que tenía no solamente varios núcleos, sino un montón de otras cosas más. ¿Entendés? Ese montón de otras cosas más, ¿realmente requieren las mismas capacidades que los núcleos? Capaz que no. Entonces vos podés tener el controlador de PCI Express hecho en, acá, donde está, en 14 nanos, pero el micro, el core, está en 5 nanos. ¿Entendés? Entonces ya el controlador de PCI Express está dentro del micro, pero ya es otro proceso de fabricación. ¿Se entiende? Y se tiene distintos procesos de fabricación dentro del mismo procesador, cosa que hasta hace pocos años no se podía. ¿Se entiende la idea? ¿Seguros? A ver si tenemos una más. Sí, tenemos uno o dos más. Tiempo. ¿Por qué otra cosa nos da la mejora del proceso de fabricación? Ya nos vamos, Tomás. Me arranco tarde, hasta que llegan todos. ¿Qué otra cosa nos da la mejora del proceso de fabricación? Ustedes fíjense acá tenemos, por ejemplo, un chip con lógica, entrada-salida, SRAM, todo puesto acá. En 45 nanos ocupa cierto tamaño. Al yo mejorar el proceso de fabricación, los transistores son más chicos, esto ocupa menos tamaño. ¿Está? Y lo sigo mejorando, ocupa menos, lo sigo mejorando, ocupa menos, y así sucesivamente. Me va bajando el área. Cuando me bajaba el área, ¿qué me bajaba? El costo. Entonces era más barato, o sea, pago más caro para hacerlo acá, pero al reducir el área me reduce el costo, lo puedo vender más barato, entonces a la larga capaz que compenso. Entonces, el hecho de reducir el tamaño no solo me permite reducir el costo, me reduce también el consumo de energía, porque tengo menos área, también me reduce el consumo de energía, sino que parte de la clave es, y donde está el chiste que les quiero mostrar ahora es, me permite poner o el doble de circuitos en el mismo espacio y de esa manera también reducir el consumo. Puedo poner, o sea, en el mismo tamaño que yo tenía, puedo poner el doble de circuitos y de esa manera reducir el consumo. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Supongan que tenemos un bloque lógico que hace una tarea cualquiera. ¿Estamos? Y está todo acá con una frecuencia normalizada, la tensión es normalizada, la tarea hace una tarea, un consumo de energía, un área, etc. Todo es normalizado. ¿Está claro? No importa cuál sea ese bloque. Yo ese bloque lo quiero reemplazar, que hace una tarea, pero lo quiero reemplazar por dos bloques más chicos. ¿Estamos? Son dos más chicos que van a hacer media tarea cada uno. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a pasar a ser ahí. Como yo tengo, ahora que los bloques hacen media tarea, pero lo puedo hacer que hagan media tarea en el mismo tiempo. ¿Estamos? Si yo mantengo que cada uno hace media tarea en el mismo tiempo y tengo los dos, al final del tiempo voy a tener la misma tarea hecha. ¿Se entiende? Pero ahora cada uno hace la mitad, yo les puedo bajar la frecuencia a la mitad. Porque yo quiero que en el mismo tiempo hagan la mitad del trabajo. Entonces les puedo bajar la frecuencia a la mitad. Como les bajo la frecuencia a la mitad, les puedo bajar la tensión a la mitad. O hago la suposición. Hago la suposición de que todavía me estoy moviendo en el rango lineal. Entonces le bajo la frecuencia a la mitad. Como yo le bajé la frecuencia a la mitad
y la tensión a la mitad. Ah, pero, momento, aumenté el área al doble, porque antes tenía 1, ahora tengo 2. Pero no se supone que son más pequeños. Bueno, pero por ahora el área al doble, supongamos que son 2 iguales. Entonces, aumenté el área al doble. Pero, a pesar de haber aumentado el área al doble, el consumo de energía se me reduce a la cuarta parte. ¿Por qué? ¿Alguno sabe por qué? ¿A la cuarta parte? Esto bajo a la mitad, esto bajo a la mitad, esto multiplico por 2. El chiste es que la tensión es al cuadrado, no se olviden nunca de eso. ¿Estamos? Entonces, hago a la mitad acá, estos se cancelan, esto es el doble, digo, se cancelan. Entonces, esto me queda a la mitad al cuadrado, es la cuarta parte. Entonces, fíjense que... ¿Con cuál se cancela el área? O sea, el área, con la frecuencia. Digo yo. A la larga tenés un 0,5 por 0,5 al cuadrado por 2. Eso te va a dar 0,25 del consumo de energía. Entonces, fíjense ¿qué es lo que hemos hecho acá? Estamos manteniendo productividad. ¿Estamos? La productividad es la misma. En el mismo tiempo hago la misma tarea. Pero en vez de hacerla uno, la hacen 2. Estoy duplicando el área. ¿Estamos? Pero al hacer que cada uno de estos haga la mitad del trabajo, les bajo la frecuencia, les bajo la tensión y reduzco a la cuarta parte del consumo de energía. Esa es... No sería que está haciendo al mismo tiempo la tarea, sino una parte del tiempo hace la mitad, un bloque. Uno hace la mitad todo el tiempo, el otro hace la otra mitad todo el tiempo. Entonces, a la larga, después de la misma unidad de tiempo, vos tenés la tarea realizada. ¿Estamos? Pero uno lo hizo hizo la mitad de la tarea durante todo ese tiempo, el otro hizo la otra mitad. Supongamos que se pueda partir en 2, ¿no? Entonces, de esa manera logramos reducir el consumo aumentando el área. ¿Lo ven? Porque hicimos el truco de bajar frecuencia y bajar tensión. Y eso se usa un montón. Se usa un montón, por ejemplo, en sistemas embebidos. Por ejemplo, para los procesadores de audio, que son estéreo, hay muchos que directamente, en vez de tener un mismo procesador que procese los dos canales estéreo, se va, cuando son los dual core y todo lo demás, un procesador chiquito procesa un canal, el otro procesador procesa el otro canal. Y de esa manera consumen mucha menos energía. Y de esa manera son tan populares los auriculares inalámbricos. O sea, un procesador para cada canal. Sí. También, por ejemplo, empecé a ver, en vez de cuando había, ¿se acuerdan de los iPod? Ustedes los han llegado a ver los iPod, sí. Cuando salieron los primeros iPod, algunos tenían video, aparecieron algunos con video, que podían reproducir los MP4, además de los MP3. En general, uno dice, bueno, había un procesador que se encargaba de manejar todo. No, tenían un procesador para audio y otro procesador para video. Y mandaban las dos cosas juntas. ¿Estamos? Pero a la larga, al tenerlos separados y que cada uno haga su tarea, consumían menos energía los dos y duraba más la batería. Entonces, por supuesto, depende de la tarea que se pueda separar, que ustedes puedan poner, pero a veces tener separación de tareas y duplicar área o aumentar el área nos permite hacer que se reduzca la frecuencia, reduzca la tensión y reduzca el consumo de energía. Pero al aumentar el área sería más caro. Pero es un poco más caro, sí. Pero ojo, si aumentas el área, o sea, bajar el proceso de fabricación, mantenés el área, o sea, digamos, mantenés el área que vos tenías, mejorando el proceso de fabricación y pones el doble de transistores, en realidad estás manteniendo el costo, pero te sale más caro fabricarlo, pero estás aumentando la cantidad de transistores, entonces en el juego ahí salís hecho. O casi, digamos. Y te permite reducir el consumo, que es lo que nosotros estamos viendo. Y esta ya sí la dejamos para la próxima. Bastante hemos visto.
¿Preguntas? Bueno, pero o sea, de todas maneras, si no seguís mejorando el proceso de fabricación, va a llegar un momento en el que va a tener un límite eso. Sí, seguro. O sea, es un técnico pensado para hacerlo más eficiente, pero va a tener un límite. Sí, sí, que tiene un límite, está claro, digamos. Pero por el momento viene funcionando bien. Pero no, está claro que en eso no va a durar 50 años más. Estamos, muy probable que antes ocurra alguna otra cosa. A alguien se le ocurra algo más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cortamos acá y nos vemos el viernes, Brian, viernes.